y me dijo que hablara por qué Drupal para pymes, ¿no? Y bueno, lo primero que quería contaros es qué hago aquí. Llevo desde el año... tú dices que soy nuevo en Drupal, mi usuario lo vi el otro día de Drupal desde el 2005, así en la... ¿no? Entonces son muchos años, ¿no? Como decía el Bonilla, David, pues lo que tengo son muchos años sobre todo. Llevo trabajando con Rails desde el año 2006 y a SPGem somos creo que el equipo más grande de Rails en España. Y entonces, ¿qué haces aquí? Pues lo que hago aquí es que hace 2 años aproximadamente yo me empecé a dar cuenta de que había muchos proyectos que no tenía sentido hacerlo en Rails, que era mejor hacerlos en otra tecnología. Empecé a investigar y Drupal, vi la curva de adopción de Drupal que había crecido mucho. Y aquí en Cáceres, en la conferencia Agile Spain, conocí a Álvaro, conocí a Álvaro y luego a Samuel, y llevamos ya año y medio, ¿no?, haciendo proyectos juntos, ¿no? Entonces, de lo que os voy a hablar es de las pymes españolas y por qué pensamos que Drupal es una buena solución para ellos, ¿no? No os tengo que hablar de la crisis económica, ¿no? Hay que ponerla en perspectiva. Yo creo que muchas veces nos puede el pesimismo de los medios de comunicación y de la crisis. Crisis de verdad es la que hay en otros sitios y no la que tenemos aquí. Y yo creo que eso es muy relevante. Pero es verdad pues que la situación económica es complicada, aunque en nuestro sector no lo es tanto. Hay un montón de oportunidades, es difícil encontrar buenos desarrolladores, es difícil encontrar buenos diseñadores. O sea que la crisis es relativa. Lo que sí que es verdad es que la crisis está llevando por delante un montón de empresas, sobre todo empresas pequeñas. Yo he encontrado varias referencias, hablan de 170.000 o incluso de 230.000 empresas que han desaparecido en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué desaparecen tantísimas empresas? ¿Vale? Pues yo creo que una de las razones es que tenemos una estructura empresarial de pymes muy pequeñas, ¿vale? De empresas, de los 3,5 millones aproximadamente de empresas que hay en España, pues el 95% de ellas son micropymes, son empresas de 0 a 9 empleados, ¿vale? Y de ellas, de menos de 2 empleados, son el 86% de las empresas. Es decir, tenemos un tejido empresarial donde hay empresas muy, muy pequeñas, ¿no? Y además tenemos un tejido empresarial con muy poca tecnología, ¿vale? Esto, si miráis informe estadísticas pymes, yo colgaré la charla y luego hay un informe descargable en PDF con todos estos datos, pero lo más relevante que se ve ahí es que los sectores de actividad, como el comercio minorista o el transporte, tienen poquísima inversión en tecnología, que son los de la izquierda. Comparado con el resto de Europa, las pymes españolas invierten muy poco en tecnología. Y además estamos viviendo un cambio brutal, ¿vale? Mi hijo Teo tiene 13 años, tiene WhatsApp desde ayer y lleva toda la mañana contándome chorradas solo porque necesita sentir que puede comunicarse, ¿vale? Y estamos viviendo un cambio brutal que afecta fundamentalmente a los hijos, ¿vale? A nuestros hijos o a los más jóvenes de los que estáis aquí, algunos pues con un poco más de 20 años, que sois una generación distinta. Y yo creo que eso las empresas no lo están teniendo en cuenta, que está habiendo un cambio tremendo. Y yo creo que el principal cambio que estamos viviendo es que el cambio es imposible de planificar. Ya no se trata solo de que las cosas estén cambiando, sino que además cada vez están cambiando más rápido y cada vez es más difícil lo que va a pasar, ¿vale? Yo llevo 20 y tantos años equivocándome haciendo los presupuestos del año que viene. Siempre me equivoco. Lo sigo haciendo, pero yo me sigo equivocando. Y no sé si alguno acierta, pero yo sigo equivocándome en todo este tipo de cosas, pero yo creo que cada vez es más difícil. Y además, los clientes cada vez se están volviendo más exigentes. Los clientes de las pymes, lo quiero todo, lo quiero ahora, y lo quiero más, y lo quiero más barato, y eso yo creo que crea un entorno competitivo muy complicado. Un entorno muy competitivo, además, en el que además la competencia es global, ¿vale? Ya no estamos compitiendo solo con los que están cerca de nosotros, o ni siquiera en la Unión Europea, pero si tú eres un desarrollador Drupal, pues compites con gente en Cuba que curra a 300 euros al mes, ¿vale? Entonces, esto es un elemento muy importante que afecta no solamente a las empresas tecnológicas, sino también a todas las empresas, ¿no? Y esa es la razón de que tengamos pues 6 millones de parados, entre otras, ¿no? Fundamentalmente creo que las pymes no se han adaptado a todos estos cambios que estamos viviendo, ¿no? Y
qué hacemos con 6 millones de parados? Obviamente esto es un problema estructural para el país. No hay quien sostenga las pensiones, no hay quien sostenga la seguridad social, no hay quien sostenga la sanidad. Algo tenemos que hacer para resolver esto, ¿no? Y entonces, ¿qué han hecho los políticos? Y lo que ha hecho la sociedad en general. Pues ahora los políticos, en vez de besar niños en las campañas, pues besan emprendedores. Ahora ser emprendedor está de moda y tiene mogollón de glamour, ¿vale? Mi suegro sigue diciendo patrono. Yo no sé cuál es la diferencia entre patrono, empresario, emprendedor. Yo digo siempre que la diferencia entre un empresario y un emprendedor es que el empresario gana pasta y el emprendedor no. Pero pensamos que la solución a todo esto son los emprendedores, ¿no? Pero yo creo que tenemos un problema, porque estamos intentando diseñar un modelo de emprendedor que es este. A mí me ha costado 30 años y me jode profundamente, pero no soy Steve Jobs. No me da la CPU, ¿vale? No tengo esa capacidad. Y creo que nos estamos equivocando porque todo el mundo está intentando ser Steve Jobs. Y tengo una mala noticia para todos, es que no sois Steve Jobs. De esto sale uno cada 300 o 400 años probablemente, y este no es el modelo de emprendedor que deberíamos buscar. Yo creo que hay que poner en valor al emprendedor de verdad. Un emprendedor es un tipo que empieza una aventura y que empieza una empresa intentando vender videojuegos o intentando vender aplicaciones de facturación o intentando dar servicios o vendiendo publicidad o cualquier cosa de estos, ¿no? Hablemos un poquito de las TICs y de cómo están las pymes, ¿no? Estos datos están en el informe ese que os contaba y hay algunos datos que son relevantes, ¿no? Por ejemplo, el móvil tiene una penetración de casi del 94%, ¿vale? Pero por el contrario, la página web, en el caso de las micropymes, tiene una penetración de un 28%, solo. Eso quiere decir que de los 3 millones aproximadamente de micropymes que hay en España, pues solamente una de cada 4 tiene una web, ¿vale? Pensad el problema que se supone para las pymes. Yo lo primero que hice, cuando le decía antes a Samuel que mi usuario de Drupal es del año 2006, es porque cuando monté a SP Hems, lo primero que hice fue montar la web, antes incluso de constituir la sociedad, ¿vale? Lo primero que haces es montar una web y la primera web la montamos en Drupal, hace ya Drupal 4 era, ¿sabes? O sea que hace mogollón. Entonces, hay una oportunidad tremenda porque las pymes no están haciendo esto. Y eso son dos cosas. Uno, como he dicho, la oportunidad, y lo otro, la constatación del problema real que tenemos las pymes desde el punto de vista competitivo. Si yo tuviera que decir una de las razones fundamentales o uno de los problemas fundamentales en competitividad que tenemos, yo creo que uno es la poca presencia de tecnología en las empresas, probablemente detrás del problema del inglés, que yo creo que es un problema terrible que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de competitividad. En este contexto, ¿no? Veis ahí, por ejemplo, que solamente un 4% de las micropymes tienen una cierta presencia en los medios sociales, ¿vale? Este entorno, ¿por qué se produce? ¿Por qué pasa esto, ¿no? ¿Cómo son las empresas, cómo son las pymes y en qué piensan? Esta mujer que se llama Sara Sarabasti ha escrito, es la madre de un concepto que se llama effectuation. Os recomiendo su charla en YouTube, es una charla que merece muy mucho la pena ver, de 10 o 15 minutos. Y lo que se ha hecho es, se ha dedicado a entender o a estudiar cómo piensan los emprendedores, ¿vale? ¿Cuál es la forma de pensar de los emprendedores? Y es algo que ha llamado lógica efectuista, que voy a intentar explicar con un cierto detenimiento. Cuando nos planteamos montar una empresa, utilizamos lo que ella llama la lógica causal, ¿vale? La verdad es que para mí al leer el libro fue como decir, ¿y esta mujer de qué me conoce? Porque muchas de las cosas que yo hago y pienso tienen que ver con lo que ella llama la lógica efectual, ¿no? ¿Cómo resuelven las empresas habitualmente el problema de la impredecibilidad del futuro? Pues lo intentan predecir más y se gastan más pasta en predecirlo, ¿vale? Hacen cada vez inversiones más grandes en predecir el futuro. Ella lo que dice en su estudio es que los emprendedores no intentan predecir el futuro, lo que intentan es construirlo. Y es la mejor manera de predecirlo. Cuando piensas en una empresa, lo que haces es no decir cuál es la penetración de la venta de jamones en Alemania, que sería como la predicción del futuro, cuántos jamones se van a vender en Alemania, sino que dices, yo voy a vender 1000 jamones en Alemania, ¿vale? Y entonces diseñas tu propio futuro, ¿no? En segundo lugar, en las empresas, generalmente las grandes empresas, se planifica en términos de metas y objetivos. Queremos tener 5% de cuota de mercado, o queremos vender no sé qué, o queremos hacer tantos proyectos, o queremos vender tantos juegos, ¿no? Y en función de esos recursos que has decidido utilizar, coges y lo que haces es
de esos objetivos, lo que haces es qué recursos quiero tener, qué recursos necesito. ¿Qué necesito para vender 100.000 jamones en Alemania? Pues necesito 4 camiones, un proveedor de jamones, un canal de distribución o lo que sea. En realidad lo que ella dice es que los emprendedores piensan en términos de recursos disponibles. Y es cuántos jamones me caben en el coche, cuánta pasta tengo para gasolina y hasta dónde llego. ¿Vale? Y entonces lo que hago es trabajo de esa manera. Es decir, miro qué recursos tengo, a quién conozco y qué puedo hacer. ¿Vale? Si yo mañana fuera a montar pues, una empresa de venta de jamones en Cáceres, pues hablaría con Javier y le diría, Javier, échame una mano con el marketing, déjamelo bien barato porque es al que conozco y son los recursos que tengo. Y yo creo que eso describe bien la manera de pensar de muchas de las empresas, ¿no? Muchas de las decisiones en las empresas se basan en los recursos, ¿vale? En función de la optimización de los recursos. Aquí se basa en función de lo que puedo hacer. ¿Para qué me voy a planificar para vender jamones en Rusia si no hablo ruso, ni sé llegar a Rusia, ni tengo permisos, ni conozco la legislación rusa? ¿Vale? Me voy a centrar en aquellas cosas que yo puedo hacer. Y para mí el más importante de esta manera de pensar es el que tiene que ver con la gestión del riesgo, ¿vale? Generalmente las decisiones empresariales, las empresas las toman pensando en el retorno esperado. Voy a gastarme 10.000 euros en comprar jamones, tengo una probabilidad de un 30% de vender los jamones en Alemania, el retorno esperado me da un retorno de la inversión de un 40%, y entonces pues el cálculo de utilidad matemático, ¿no? Probabilidad de éxito dividido por la ganancia, pues si es un número suficientemente bueno, pues entonces hago el proyecto. En las empresas pequeñas, los emprendedores o los empezadores o los empresarios o como lo queráis llamar, yo creo que en general pensamos en términos de la pérdida asumible. Quiere decir, ¿cuál es el caso peor? Cuando yo monté a SP Hems, me acababan de despedir de una empresa y no tenía curro. Y entonces fui a mi mujer y le dije, mira, como nadie me contrata, porque no hay quien me aguante, pues tengo que montar una empresa para trabajar. Vamos a arriesgar para montar la empresa, ¿no? Y le dije, mira, ¿cuál es el caso peor? Pues el caso peor es que tengamos que vender la casa, que me busque un curro de administrador de sistemas, que algo queda, siempre algo queda, ¿no? Cuando has hecho la administración de sistemas algo queda, y tengamos que empezar de cero, ¿no? Y ese era el escenario peor. Y lo que decidimos es aceptar el escenario peor, ¿vale? Decir, oye, ¿qué es lo peor que me puede pasar si hago esto? Y esta es la manera de pensar en las empresas. No piensas en términos de rentabilidad, tienes que pensar en términos de soy capaz de aceptar el caso peor, ¿vale? Esto es todo el concepto de effectuation, tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que es importante también que la medida del éxito en el día a día no tiene que ver con los resultados, sino tiene que ver con cuánto he aprendido en el proyecto, ¿no? Y eso pues se ha puesto de moda hoy, que es el concepto este de Lean Startup, que está tan de moda, y lo de pivotar, ahora cagarla se llama pivotar, pero es una nueva manera. ¿Cuántos estáis familiarizados con el concepto de Lean Startup? ¿Vale? Bueno, Lean Startup básicamente lo que te dice es que hagas algo muy rápido, que hagas un mínimo producto viable, que hagas algo que se puede probar, que intentes ver si alguien lo quiere, lo que llaman, ¿cómo es? Product Market Fit, ¿vale? ¿No? Algo así. Es el palabra, es decir, que alguien quiere comprar lo que tú quieres hacer y a partir de ahí empieces a ir cambiándolo hasta que encuentres por dónde va, ¿no? En realidad de lo que está hablando es de lógica efectuista, qué puedo hacer, qué soy capaz de hacer, cuál es el mínimo riesgo, o sea, qué pasa en el caso peor y cómo lo puedo hacer, ¿no? Y después de Lean, pues viene el rollo de Agile, que tiene también mucho que ver con todo esto, que tiene que ver con la búsqueda de flexibilidad, con la impredecibilidad del futuro, con ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, las pymes son como son, ¿vale? No sé quién tuiteaba ayer el de, hola, me haces la web del restaurante y le dices son 500 euros, dice, házmela por 50, y dice, vale, pues yo te pago, ponme unas cigalas y un centollo y yo te pago €1, ¿no? Que sería un poco lo que decían, ¿no? Con varios amigos que tenemos empresas competidoras, ¿no? Hablamos del Oigan, que es el email ese que te llega, dice, Oigan, quiero que me haga usted una web. El más gracioso que a mí me ha pasado es uno que me dijo, Oigan, deme un presupuesto, quiero un Spotify nuevo, ¿vale? Esto es verdad, no me lo estoy inventando, ¿no? Claro, las pymes piensan en estos términos, ¿no? La gente llega con la mentalidad de quiero hacer todo esto y quiero que me digas cuánto tiempo tardas y cuánta pasta me cuesta, ¿vale? Esta es la forma en que generalmente un tipo de una pyme que no sabe de tecnología y mucha gente de grandes empresas que sabe de tecnología, pero o que parece que lo sabe, también hace, viene con esta mentalidad, ¿no? Sabéis que de este triángulo en un proyecto pues solo puedes elegir 2,
Hay que tener en cuenta que 9 mujeres no hacen un niño en un mes, hay cosas que llevan su tiempo en esta vida, ¿vale? Pero generalmente esta es la forma en que la gente aproxima los proyectos, ¿no? Cuando en realidad, desde el punto de vista de lógica efectuista, que es la lógica que hay detrás del éxito emprendedor en la mayoría de los casos, lo que deberías hacer es fijar el tiempo y los recursos y luego decidir qué funcionalidades puedes hacer, ¿no? ¿Vale? Porque cuando tú piensas de la otra manera, en realidad lo que estás haciendo es, cuando tú montas un proyecto, de cualquier cosa hay 2 tipos de riesgo en el proyecto. Está el riesgo técnico, que es que lo que vas a hacer pues funcione, ¿vale? Que tu web busque el mejor precio de jamón, o que seas capaz de vender publicidad o lo que sea. Y luego está el riesgo de negocio, quiere decir que seas capaz de vender lo que quieres hacer, ¿no? Claro, proyectos de bajo riesgo técnico y bajo riesgo de negocio no hay. Si alguno tiene uno, por favor que me lo cuente, porque estaré encantado de invertir en ese proyecto, ¿vale? Hay proyectos de bajo riesgo de negocio y alto riesgo técnico. Son los proyectos de biotecnología, ¿vale? El problema cuando tú estás luchando para curar la diabetes no es el marketing, ni el canal de distribución, ni el presupuesto, ni es que realmente seas capaz de curar la diabetes. Si tú curas la diabetes, pues ya puedes tener el peor presupuesto de marketing del mundo que te forras, ¿vale? Hay proyectos que tienen alto riesgo técnico y un alto riesgo de negocio. Yo el mejor ejemplo es iPad, por ejemplo, ¿vale? iPad era un producto que era difícil de hacer en su momento y que además no se sabía si íbamos a querer tenerlos o no, ¿vale? Por eso es un proyecto en el que son proyectos muy difíciles, pero que en caso de éxito triunfan. Todos los proyectos que yo he hecho en mi vida están en el lado de la izquierda, ¿no? El lado de la izquierda, es decir, tienen bajo riesgo técnico y un alto riesgo de negocio. Lo difícil no es hacer la web. Por mucho que David se tire el pisto de que es súper complicado lo de Otogami, eso al final es un problema de pasta. Y si no lo hace un desarrollador, pues ya lo hacen 4. Y cuando deje de hacerlo en Java y cambie de tecnología, pues entonces bajará el número de desarrolladores, ¿no? Pero es un problema de pasta únicamente. Lo realmente difícil es conseguir tráfico, que la gente compre videojuegos o que la gente use tu servicio, ¿no? Y en general las empresas siguen mirando las cosas así. Se centran sobre todo en el problema técnico. Y las pymes se centran mucho en el problema técnico, ¿vale? Sobre todo un tipo que no tiene ni idea, ¿vale? Que te viene a pedir una web y no sabe de lo que está hablando. Quiere montar una tienda online y el carrito de la compra pues lo quiere volver a inventar, porque los 7.000 carritos de la compra que hay hechos no le vale ninguno, ¿no? Cuando lo que debería hacer esta gente, o que debería hacer una pyme cuando aborda un proyecto, es poner la lista de cosas que quiere hacer en un diagrama tan tonto como este, que es cuánto cuesta una determinada funcionalidad y cuánto negocio, cómo de importante es para mi negocio, ¿vale? Cuando una funcionalidad aporta poco beneficio y tiene mucho coste, quiero hacer login por reconocimiento facial combinado con la huella dactilar, pues igual mola, pero tiene mucho coste, pero en realidad con usuario y password pues puede que valga, ¿no? ¿Vale? Pues esas obviamente no hay que hacerlas. Las que tienen mucho coste y mucho posible beneficio, pues son las verdaderamente difíciles de decidir. Ahí es donde entra la visión del empresario, la parte de estrategia. Obviamente las de poco coste y mucho beneficio pues son las que hay que hacer, y la tentación real está en las de poco coste y poco beneficio, ¿no? Yo os invitaría, o les invitaría a las pymes que vean esto, que piensen que el 80% del código que van a desarrollar en un proyecto no se va a usar casi nunca, ¿vale? El 80% del tiempo el usuario está en el 20% del contenido, ¿vale? Y esto es una realidad que no me acabo de inventar yo, es de Pareto, ¿no? Con lo cual lo que hay que hacer es centrarse lo mejor posible en ese 20%, ¿no? Pues, bueno, tenemos un entorno muy complicado donde las pymes tienen que cambiar. Las pymes que no cambien van a desaparecer. Esto es una realidad así de dura. Cuando yo veo cerrar la ferretería de la esquina, la imagen que se me viene a la cabeza es la del ferretero de 55 años que hace 15 su hijo le decía: papá, pon un ordenador y vamos a controlar el almacén. Y él decía: ¿para qué si lo llevo en la cabeza? ¿Vale? Ese hombre hoy tiene un problema de costes financieros, tiene baja rotación del almacén, tiene un problema de estructura financiera brutal y su negocio va a desaparecer porque la competencia está aumentando. Es decir, las pymes tienen que invertir, ¿vale? Y tienen que invertir en tecnología. Yo creo que eso no hay duda. Las pymes, además, tienen que mejorar la estructura de gestión, ¿vale? Es sorprendente. David contaba antes la iniciativa esta de "Y si no me voy de España", del chaval aquel que no me acuerdo cómo se llamaba, que propuso que diéramos un par de horas gratis de lección
de formación, ¿no? Para no irnos del país. A mí me moló la idea y monté un curso de gestión de tesorería para pymes, para explicarles a pymes pequeñas cómo gestionar la caja. Me sorprendió porque yo creí que iban a venir 3 y se apuntaron casi 60 personas. Y es sorprendente ver el déficit de gestión que tienen muchas empresas, ¿no? Que no saben gestionar ni siquiera la tesorería. No saben cuánto dinero van a tener, no tienen una predicción de cuánto dinero van a tener dentro de un mes. Y la previsión de tesorería, la falta de previsión de tesorería es la causa de cierre del 90% de las empresas. La mayoría de las empresas no mueren porque el negocio no vaya bien, mueren porque no gestionan bien financieramente, ¿no? Entonces tenemos pymes con mala gestión, que además están muy centradas en lo que saben hacer, sin darle importancia al resto, ¿vale? Yo monto un negocio de exportación de jamones y el empresario típico español solo se preocupa de saber de jamones. Marketing, finanzas, planificación fiscal, internet, todo ese tipo de cosas no sabe. De hecho, la pyme está siempre en modo supervivencia. No sacan tiempo para pensar, ¿vale? Y yo creo que hay que sacar tiempo para pensar. Las grandes empresas se gastan cantidades ingentes de dinero en pensar. Y hay que poner de vez en cuando tiempo para pensar. Pero claro, las pymes no tienen recursos. El argumento siempre es que no tenemos recursos. Y las pymes tienen baja capacidad de inversión, en general tienen poca pasta para invertir, funcionan, como decía, con la tesorería del cajón, no hacen un análisis de costes, no hacen un análisis de las inversiones, tienen muy poca capacidad de gestión, ¿vale? Pero de cosas básicas de gestión, de leer una cuenta de resultados o ese tipo de cosas, ¿no? Y no hablamos de conocimientos de tecnología, ¿vale? Y estoy dando ahora un curso que he montado de Internet para inversores en startups y alucinaríais. 18 de noviembre creo que lo repito otra vez en Madrid con 20 o 30 business angels que no distinguen entre una base de datos y HTML. O Drupal y PHP, o administrador de sistemas. Y están invirtiendo cantidades de dinero muy relevantes en este tipo de cosas. Y estamos hablando de gente especializada y formada, ¿vale? Pensar en una pyme chiquitita de 2 fontaneros que han decidido montar un sistema de cita online para reparaciones de fontanería, ¿vale? De tecnología no tienen ni idea. Y si ya hablamos de Internet, pues muchísimo menos, ¿vale? Veíais antes que exponía la bajísima penetración, por ejemplo, de los medios sociales en las empresas pequeñas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer una pyme en este contexto? Con bajos recursos, en un entorno competitivo con tanta presión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo primero, necesita una solución con un bajo coste de entrada. No podemos pensar que una pyme hoy se pueda gastar 20.000 euros de coste de entrada para arrancar un proyecto, ¿vale? Recordar las pymes de menos de 10 empleados, ese tipo de empresas, ¿no? Necesitan algo que cueste poco. Entre otras cosas, porque como esto es tan difícil de acertar, cuanto menos arriesgues, más bajas el caso peor, ¿vale? ¿Cuál es el caso peor que puedo tener? Entonces necesita una solución con bajo coste de entrada. Segundo, que tenga mogollón de cosas ya hechas, ¿vale? No tengo que reinventar la rueda. Es absurdo volver a programar un carrito de la compra. Sobre todo porque no tienes pasta para ello. Hay mucha gente que viene con una idea de montar un proyecto y nosotros decimos no tienes pasta para hacer eso que quieres. No puedes hacer no sé cuánto costaría ahora montar una tienda online desde cero, sin reutilizar nada de lo que hay hecho. Pues no es abordable, no tiene sentido. Es mejor que te adaptes a lo que hay hecho, ¿no? Y además está bien que tires de la experiencia de los demás, ¿vale? Se trata de reaprovechar la experiencia de todos los que llevan haciendo proyectos. Y esto en el mundo del software libre lo hemos hecho bastante, ¿no? Además tiene que ser simple. Como vamos a equivocarnos y vamos a invertir un montón de pasta en un montón de cosas que nadie va a usar, yo os invitaría a que aquellos proyectos en los que estéis pusierais una traza y contaras cuántas veces se ejecuta cada línea de código. Y la distribución del número de veces que se ejecuta cada línea de código la pusierais en una curva y sale una curva de potencia, ¿no? Como una ley de potencia donde tendréis pues el famoso 80-20, ¿no? Entonces la simplicidad es un elemento fundamental que hay que transmitir a las pymes. Cuando un empresario de una empresa chiquitita se acerca a nosotros para que le hagamos un proyecto, lo que más le insistimos en no te hagas líos mentales, intenta mantenerlo KISS, ¿no? Lo más simple posible. Bueno, y toda esta chapa tenía que ver con Drupal de alguna manera, ¿vale? ¿En qué sentido? ¿Por qué Drupal nosotros pensamos que es una buena solución para que las pymes intenten abordar este entorno que os he contado? En primer lugar, porque es software libre, ¿vale? Y se nos olvida esto. Lo hemos dado por supuesto.
Cuando en el año 90, 95 hablábamos de software libre, hacíamos una pelea en defensa del software libre y esto parece como que ya no se vuelve a hablar de ella. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo en volver a contarlo, en decir, oye, que esto es software libre, que las ventajas del software libre están ahí, que no tienes acceso al código fuente, tienes independencia, puedes contribuir, conoces lo que hay por debajo. Todo este tipo de cosas yo creo que hay que ponerlas en valor. Yo ya entiendo que a muchas pymes que les espíe la NSA pues no les importa mucho, ¿vale? A mí tampoco, pero incluso no sé quién decía el otro día que podíamos pedirle a la NSA el disco de Bárcenas, que igual lo tienen ellos. Pero yo creo que el concepto de software libre desde el punto de vista de independencia tecnológica tiene mucho sentido, ¿no? Segundo, hay una enorme cantidad de módulos. Yo estaba mirando esta mañana, ¿no? Vamos por 20 no sé cuántos mil módulos. ¿Me estáis diciendo que esos 3 millones de pymes que tienen 2 empleados no les vale ninguno de los que hay ahí? Seguramente la pyme se puede adaptar a lo que tiene ahí dentro, ¿no? Además hay una enorme comunidad de desarrolladores impresas, ¿vale? Que son una buena alternativa para la pyme. Si una pyme contrata con nosotros y lo hacemos mal, pues siempre va a tener una alternativa. Y yo creo que es un elemento también diferencial del caso de Drupal, ¿no? Que hay una comunidad enorme de desarrolladores, no aquí solo, sino un poco por todos lados, ¿no? En realidad Drupal es barato, ¿vale? Cuando tú te planteas la posibilidad de montar un site y ver el coste que eso tiene, comparado con lo que sería en otros entornos para hacer determinado tipo de sites, pues Drupal es una solución que para una pyme es barata. Como resumen diría uno que es plug and play, ¿vale? Seguro que alguno me pega y me dice que no se puede hacer tan fácil, pero seguro que podemos montar una tienda online ahora en Drupal en menos de media hora, ¿vale? No será todo lo molona que tú quieras, no tendrá horas y horas de diseño y usabilidad, pero desde luego si vendes Ferraris a 30.000 euros te puedo asegurar que los vas a vender bien, ¿no? Yo creo que hay un elemento muy importante también, es que sabes por dónde empezar, ¿vale? Te da una determinada manera de pensar a la hora de abordar un proyecto. Y eso, en el contexto donde la gente no tiene ni idea, es muy relevante. Nosotros se nos olvida porque sabemos un montón de esto, pero cuando sales ahí fuera, la gente no sabe de esto. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y obviamente una de las razones por las que nosotros apostamos por Drupal es por la flexibilidad, ¿vale? Es un buen equilibrio entre algo que está hecho y funciona con opciones de flexibilización. Claro, aquí lo que nos mola es más que se pueda cacharrear y que se pueda tocar y que sea flexible, pero es que eso es aplicable solamente en un 10% de los proyectos, es decir, de las webs que se van a hacer en este país, de estas pymes que hablábamos, de estas 3 millones de pymes, yo me jugaría unas cañas que 2.800.000 se hacen sin programar una sola línea de código. Y además con los módulos más básicos, o sea, sin ni siquiera hacer nada especialmente espectacular, ¿no? Hay un elemento muy importante que es que con Drupal el vendor lock-in es limitado. Bueno, estás ligado a Drupal, pero es limitado. Puedes cambiar de proveedor y yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer una pyme? Pues no descubro nada a vosotros, pero por si hay alguna pyme aquí pensando en ello, puedes empezar con 0 coste de inversión, ¿vale? Simplemente te instalas, ¿no? Te haces una cuenta en Drupal Gardens y a funcionar. O si quieres, sabes un poquito más, pues hablas con los chicos de Bitnamina, los de Sevilla, y te bajas una máquina virtual y tienes instalado tu Drupal, todo lo cacharreable que quieras en minutos y con coste 0. Luego puede que incluso te interese decir, oye, pues me voy a una plataforma tipo Akia, ¿no? De Drupal as a Service. Sería como otro paso, ¿no? Hago una pruebita y luego doy el siguiente paso, que es hacia una plataforma de esas. Si eso no te vale, puedes optar por trabajar con nosotros o con empresas como nosotros, donde puedas hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Incluso si tu proyecto crece, pues puedes acabar teniendo tu propio equipo de Drupal dentro de casa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las razones por las que yo pienso que Drupal es bueno para las pymes, pues están un poco resumidas aquí, ¿no? Al final de lo que se trata es una plataforma que te permite empezar con bajo coste y que te permite hacerlo con mucha flexibilidad, que son los requisitos que, como contaba al principio, necesitamos o que han tenido los emprendedores de éxito para ir adelante. Así es que muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, encantado. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién era?
Buenas. Me ha gustado mucho tu ponencia, Agustín, y me he quedado con ganas de saber razones por las que no. No lo tengo preparado. Mejor. Es difícil de entender. Yo creo que Drupal para entender lo que hay por debajo tiene una curva de aprendizaje alta. Yo todavía no lo entiendo del todo. Y no se me da mal entender, no desarrollo, pero tengo una cierta... Me he enterado de la charla de plantillas de antes, la he entendido, ¿sabes? O sea que tengo un cierto nivel técnico. Yo te diría que esa sería una de las razones. Y la segunda es que a veces no necesitas un gestor de contenidos por debajo. Cuando yo hablo de Drupal hoy en día, hablo de Drupal como un framework, un content management framework, más que como un content management system, pero hay veces que no hace falta. Y entonces no tiene sentido usarlo. Yo creo que cada cosa tiene su sitio. Lo estábamos hablando antes tomando un café. En la empresa ahora hacemos proyectos en Rails y hacemos proyectos en Drupal. Hay proyectos que claramente son proyectos Rails, hay proyectos que son claramente proyectos Drupal y hay una barrera en el medio donde es difícil, ¿vale? Donde podría ser una o la otra. Esa barrera cada vez se está haciendo más grande, ¿vale? Yo soy partidario de la flexibilidad, o sea que en caso de duda, ¿sabes? Casi prefiero tener más flexibilidad, más que potencia. Creo que el coste de desarrollo está bajando sustancialmente. ¿Vale? No sé, tendría que discutir con Álvaro un par de horas para preparar esa ponencia. Eso, si queréis, para la próxima, para DrupalCamp del año que viene, vengo y hago si me invitan, la de por qué no hay que usar Drupal. Consejos para alguien que quiera meterse, digamos, a montar una pyme y que venga del sector técnico, aparte de formación en gestión y demás. Yo he oído a Bill Gates decir dos cosas que me han parecido brillantes, ¿no? Una fue la que dijo que tendemos a sobrevalorar lo que va a pasar en 2 años e infravalorar lo que va a pasar en 5. Y otra, en el año 96, a unos chavales que montaron una cosa que se llamaba Gamers.com, que con 22 años levantaron 27 millones de dólares. En un evento en el que yo estaba le preguntaron a Bill Gates qué consejo les daría. Y Bill Gates dijo que no daba consejos a chavales de 27 años porque no hacía ni puto caso. Entonces es difícil dar consejos porque lo que debes hacer es no hacerme caso, ¿vale? Pero yo te diría deja de emprender y monta una empresa, vete ahora al registro y la montas, ponte a vender, ¿vale? Y yo creo que vender es algo que tiene mucho mérito. David decía que esto de decirle a tu madre que eres desarrollador es chungo, anda, que decirle a tu madre que eres vendedor, ¿vale? Lo lleva a tu madre con alegría, ¿sabes? Es como, vendedor, Dios mío, en este país los vendedores son mala gente. A mí me llaman el lado oscuro, ¿no? De la empresa, ¿no? Entonces, yo te diría que céntrate en vender. Entonces, yo te diría, no pienses mucho y busca un cliente. Si aquí el problema es vender. El problema económico que tenemos en este país no es un problema de reparto, de qué hacemos con la pasta, cómo nos la gastamos en educación. El problema es de ventas, es de generación de ingresos. Entonces aquí lo difícil es vender. Entonces yo te diría, búscate un cliente y ponte a vender. No pienses mucho. Yo creo que no. Si lo piensas mucho no lo haces. Montar una empresa es una insensatez. Entonces lo mejor es no pensarlo. Es como tener hijos, tampoco hay que pensarlo. Pues, muchas gracias. Venga, un aplauso para Agustín.